A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Bienvenidos a un nuevo programa en Radio Sucesos y Telesucesos. Realmente este espacio queremos agradecer primeramente a quien nos concede, y nos concede con un espíritu muy especial, con un espíritu de ciudadanía, con un espíritu de preocupación, con realmente una voluntad enorme para verificar y tratar de moderar las cosas que suceden en la República. Este agradecimiento yo quiero hacerlo a Fernando Najas, director de Telesucesos y de Radio Sucesos. Nos ha concedido un espacio extraordinario para hacer este programa Al Pan Pan, las cosas como son. Quien lo dirige es este servidor, Patricio Aro Ayerbe. Patricio Aro Ayerbe es un coronel del Ejército en servicio pasivo. Es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y máster en Ciencia Política por esta misma facultad. Preocupado también y compartiendo la preocupación con Fernando Najas, realmente haremos este programa con la interacción de nuestros invitados, con nuestros invitados interactuaremos permanentemente, pero también diremos las cosas frontales en un análisis de coyuntura. Coyunturalmente analizaremos las cosas que están sucediendo en el país, que están sucediendo en el Ecuador, y bajo esta perspectiva nosotros trataremos siempre de decir las cosas con frontalidad y también con objetividad. Este primer programa tiene realmente una invitada de lujo y damos el primer paso muy firme. Es Lorena Paredes Murragui quien nos acompaña en este primer programa. Tuve la opción y la oportunidad de conocerle a Lorena en el mundo académico. Ella me honró comentando un libro titulado Fuerzas Armadas, Pretorianismo y Calidad de la Democracia, que lo presentamos en Flaxo hace casi un año ya. Pero realmente ahí valoré la extraordinaria capacidad de nuestra primera invitada en este programa, y con ella vamos a decir también las cosas como son. Analizaremos siempre la coyuntura, y en esa coyuntura, al decir las cosas como son, yo quisiera pedirle a Lorena que nos diga ella misma quién es Lorena Paredes Murragui. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias, Patricio. La verdad que para mí es el honor estar aquí. Iniciar este programa tan especial de Al Pan Pan desde otra modalidad. Realmente ustedes se han ganado ya esa posición en el país y creo que han dado una demostración de lo que es un verdadero académico que está preocupado por su país. Bueno, yo soy directora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. He trabajado en análisis político básicamente y regional, sobre todo de Perú y Colombia, y en el campo de la seguridad. Para mí verdaderamente es un placer compartir contigo en este espacio. Muchas gracias, Lorena, bienvenida. Sí, análisis coyuntural. El país vive una situación muy interesante, este momento es muy especial. Estamos en una especie de transición entre el correísmo y el poscorreísmo, siendo el mismo esquema de alianza país, es decir, es un gobierno de alianza país. Desde hace 10 años estamos gobernados por este movimiento político
que ha tenido más que nada serias repercusiones en el campo institucional, en el campo de seguridad y también lo estamos sintiendo ya en el campo económico. Son coyunturas que se presentan permanentemente y con eso quisiéramos analizar. Hemos vivido una transición a quien fue el vicepresidente en el gobierno anterior, hoy es el presidente de la República con un nuevo esquema, con un nuevo modelo de hacer y de decir las cosas, pero siempre queda la duda de que atrás de esta Alianza País hubo una consulta popular en la que el pueblo mayoritariamente se expresó en varias preguntas presentadas por el gobierno del presidente Moreno y también estamos viviendo una situación de seguridad pero muy seria y muy preocupante para todos los ecuatorianos. Al respecto, Lorena, ¿qué podemos decir? Bueno, yo creo que en primer lugar no debemos quedarnos en unos análisis micro. Me da la impresión desde que inició este nuevo gobierno que nos hemos centrado básicamente en preocupaciones que se insertan día a día en lo cotidiano. Estamos a la expectativa de qué va a pasar este día de hoy como para poder hacer unos análisis absolutamente específicos. Considero que debemos tratar de mirar la cosa desde una óptica mayor, desde un análisis más macro de la situación. Yo considero que al momento de insertarnos específicamente en la problemática que nos conlleva ese día o esa semana, estamos perdiendo una visión holística de lo que sucede en el país. Me refiero básicamente en el que después de que se rompió la estructura al iniciar un nuevo gobierno, es como que si hubiese roto una gran red de relaciones, una gran estructura que mantenía y que cohesionaba y que la estaba como afianzando, deteniendo, reteniendo a todas las entidades y a todos los espacios nacionales. Bajo una óptica de un liderazgo bastante fuerte, un liderazgo que lo manejaba todo desde la cabeza, con unas dimensiones autoritarias en la que lograba frenar o detener, o mejor dicho, contener todas las diferentes estructuras en las instancias del Estado. Es de esta manera que controlaba, regulaba, bajo fundamentos quizás muy coercitivos a todos los espacios, es decir, al área política, económica, social, de seguridad, entre otras. Sí, realmente coincido contigo en que debemos hacer un análisis macro de la situación del país, de la situación en todos los niveles y no caer en minucias que nos permiten a nosotros, que no nos permiten, mejor dicho, hacer análisis objetivos. El pretender bajar a ese análisis pequeñito, perdemos la objetividad del análisis precisamente. Pero es necesario hacer el análisis macro e ir bajando poco a poco hasta llegar a recomendaciones, porque no solamente cabe la crítica fundada o infundada, el análisis fundado o infundado, el análisis con argumentos o sin argumentos, sin evidencia empírica o con evidencia empírica, pero es importante llegar a conclusiones y a recomendar al país ciertas soluciones que podrían decir lo que tú acabas de señalar perfectamente. Si bien es cierto, el gobierno anterior tuvo una marcada posición ideológica, una firme posición ideológica que le pudo haber permitido captar todos los poderes del Estado, absolutamente todos los acontecimientos que se daban al interior del gobierno, pero también en hechos de corrupción muy serios, que el país entero está viendo que esta corrupción se ha dado a los más altos niveles y en cantidades enormes de recursos. Hay una posición de quien gobernó este país por 10 años, y no sé, yo no he conocido absolutamente nada. Entonces eso también pone a la sociedad en una sombra de duda, en una sombra de quemimportismo inclusive, que dice, bueno, si no sabía nada, no robó pero dejó robar.
Claro, justamente yo creo que esta estructura que se llevaba a cabo desde este liderazgo con tintes, como ya señalé anteriormente, autoritarios, permitía que todo se mantenga encerrado, que todo se mantenga con poca transparencia, en la que el control de las diferentes entidades no tenía la autonomía suficiente y no se lograba alinear bajo un Estado de Derecho, bajo las normas, bajo las reglas que debe tener cada institución, sino que desde este liderazgo se lograba manejar, orientar de acuerdo a lo que se establecía semanalmente en las sabatinas. Las sabatinas para mí era justamente generar estas agendas en las que se orientaba hacia dónde quería dirigirse esta cabeza y quería que todos sigamos esos lineamientos. Es decir, él orientaba a todas las instancias políticas, sociales y económicas por dónde seguir, es decir, se adelantaba y controlaba y regulaba todo. El momento que cae esa estructura es como si una red de pescados que está sostenido desde arriba se cae. Se cae, esa red se rompe y todos esos pescados que quedan bajo una red rota no saben hacia dónde dirigirse y empiezan a buscar diferentes formas de estabilidad bajo unas reglas que no son las mismas. La preocupación que yo tengo es que en las diferentes instancias se puede visualizar eso. En el campo de la política hemos visto cómo todo lo político se ha logrado desbaratar. Los actores empiezan a jugar nuevamente con quién se unen de acuerdo a sus intereses, y ya no se visualiza aquello que era el correísmo y la oposición, que si bien o mal no estaba bien organizada, pero era claro. En este momento, por ejemplo, dentro del campo político, se puede, como muestra, mirar en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional donde se ha roto justamente esta gran monopolio que lo mantenía Alianza País, y los liderazgos ahora no saben cómo moverse para acaparar un espacio de poder, ¿no? Y empiezan estas luchas de poder para ver cómo se reorganizan. Lo mismo podemos ver en el campo social, en el que fue afectado enormemente a algunos grupos sociales, y en este momento ellos se unieron, ¿verdad? Los grupos sociales, las ONGs, para poder sobrevivir frente a esta opresión que se tenía. Pero ahora, en el momento que ya como que se libera, se transparenta, se rompe, es como que se queda desorientada la sociedad civil. Es decir, ya no hay un solo motivo por el que salir a las calles y que nos una a toda la sociedad. Lo mismo visualizo en la parte económica, en el que también se ha transparentado todos los movimientos que se han hecho. Tenemos ahí la deuda externa, en el que no se sabe exactamente, bueno, se está visualizando, y también en el campo de seguridad. Y lo que miro yo ahí es qué estructuras dentro de esta cabeza que se iba dispersando hacia abajo, cuáles son las estructuras en los diferentes ámbitos que se han roto y han permitido que empiecen a estallar las diferentes problemáticas. Y eso creo que se visualiza en la frontera norte. ¿Qué estructura se rompió ahí para permitir que una problemática que ya se veía desde hace mucho tiempo, porque inteligencia militar ya lo tenía visualizado, inteligencia lo sabía, qué es lo que permite que ahora, en este momento, qué estructura hace que empiece a formarse un estallido en nuestro país? Parecería, y entiendo de este diálogo con Lorena Paredes, que todo fue establecido para llegar a este momento, es decir, para llegar a una desinstitucionalización en beneficio de algo o de alguien, o en perjuicio de algo o de alguien también. Entonces, desde que se aprobó una nueva constitución para el Ecuador,
se estableció un Consejo de Participación Ciudadana y Control como parte de la organización de la sociedad civil, como la participación de la sociedad civil. Pero es de allí de donde salen todos los sapos y culebras. Desde ese Consejo de Participación Ciudadana y Control salió el Contralor, el mejor Contralor, entre comillas, que ha tenido el Ecuador, el mejor calificado, y vemos que el Contralor no era otra cosa que quien manejaba la cosa sucia de toda la corrupción, ese entramado para ocultar glosas, para ocultar contratos, para renovar contratos, para dar plata y para recibir. Se habla de millones de dólares que recibió el Contralor. Entonces eso es terrible. Y de ahí se va deduciendo a todas y cada una de los establecimientos de la sociedad ecuatoriana. Como tú lo has dicho muy bien, hay crisis en todo lado. Hay crisis en lo económico, hay crisis en lo social, hay crisis en lo político, hay crisis en lo militar, hay crisis en la seguridad. Entonces, eso, desde luego, hay un efecto negativo para la sociedad. El ministro de la Política, el fin de semana, ha dicho que el país está quebrado, que el IES está quebrado y que la crisis económica es muy grave, que la única alternativa que le queda al Ecuador es seguirse endeudando. Vemos que también se realizó una reunión binacional con Colombia en la que se tratan los temas de seguridad, y hablando con una especialista en seguridad, y en este caso como militar en servicio pasivo, conozco también los temas de seguridad. Diremos que la seguridad en la frontera norte realmente está en soletas, está muy complicada, hay una amenaza. Se habla, y lo he calificado también yo, como una guerra de cuarta generación, que es la que se está dando en la frontera. Una guerra de cuarta generación es aquella que se presenta cuando no se le ubica al enemigo. Y eso es lo que está sucediendo, cuando el enemigo, la amenaza, es asimétrica. Y no sabemos, por ejemplo, quién puso la bomba en el cuartel policial, quién emboscó a la patrulla de la Infantería de Marina en estos días. Esa crisis integral que vive el Ecuador debería ser solucionada por los políticos, por la sociedad civil, por la sociedad como un todo. No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto, Laura? Yo creo que tenemos primero que comprender cuál es la situación. Tenemos mucha información y nos vamos, creo, moviendo de acuerdo a la coyuntura diaria, a lo que nos van a decir a partir de las 5 de la mañana los noticieros. Entonces sale una nueva problemática y nos disparamos hacia ese lado. Yo creo que debemos pensar un poco, reflexionar sobre todo y comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede, qué se rompió, qué estructuras están ahí destruidas y cuáles son, de qué manera se están estos actores moviendo. Tengo el temor que después de 10 años de haber tenido un estilo de gestionar la política, de manejar autoritario y que se iba desplazando, ¿no? Porque esa manera de gestionar la política autoritaria no solamente era desde la cabeza, sino que se fue difuminando hacia el resto de entidades, y esa misma modo de manejarlo se fue insertando dentro de las diferentes estructuras del Estado. Las autoridades siguieron manejando esa misma dinámica que tenía desde la cabeza. Lo que me preocupa en el momento de hoy es al verse todo esto roto, que para generar certezas y para generar ideas de seguridad, la gente empieza a moverse y a unirse nuevamente o a buscar sus intereses, a tratar de cohesionarse, a tratar de formar una nueva institucionalidad bajo las mismas dinámicas. Es decir, no hay un freno para comprender en realidad cuál es la situación y poder reflexionar, pensar en un país sin dar pasos hacia lo inminente, lo de corto plazo, pero también pensar
pensarlo a un país a un mediano y largo plazo, o sea, ¿qué queremos? Porque cuando se rompe algo, por lo general, cuando se rompe una familia, uno trata de dar respuestas inmediatas, ¿no es cierto? Trata de dar respuestas inmediatas bajo las mismas dinámicas que uno sabe o que uno ha estado inserto y que conoce, porque eso le da certezas. Además, el mundo contemporáneo, la tecnología, la rapidez con la que se mueven las cosas, la gente ya no quiere reflexionar, pensar, comprender, sino dar resultados, sin importarle de qué manera, sino que la ciudadanía exige, la sociedad exige resultados inmediatos, pero no se frena un poco ni se detiene a reflexionar y a comprender la profundidad de la problemática, cómo surgió las cosas y por qué surgieron las cosas. Creo que cuando uno entiende y analiza y llega a la profundidad de la problemática, pensando sí en las diferentes instancias, pero desde una visión más amplia y holística, puede generar unas nuevas formas de ser y hacer. Creo que este momento debemos pensarnos como país desde una forma diferente, no entrar en los mismos juegos en los que estuvimos insertos estos últimos 10 años, unos modos de hacer política desde la desconfianza, desde la violencia, desde la coerción, desde la separación, las oposiciones. Y creo que ahora tenemos que trabajar desde una manera más generosa, en la que podamos unirnos desde las diferentes instancias y pensarnos qué buscamos como país. El momento en que tú dices que la sociedad no se detiene a analizar cuál es la coyuntura que está viviendo, cuál es la situación que le aflige o le favorece, también se interpreta o se podría interpretar que a esa sociedad no le interesa mayoritariamente lo que está pasando en el país. O sea, ¿cuáles son sus intereses mediatos e inmediatos? El interés inmediato es en realidad tener seguridad, tener que comer, tener que llevar a la mesa de su hogar. Esta posibilidad, esta acción de no tener ese interés profundo en saber lo que está pasando en el país, posiblemente ha dejado que sea una clase la que administre, la que maneje, y es la clase política. La clase política en el Ecuador tiene rasgos muy especiales, en donde se está viendo que el dinero, que los recursos económicos, que las posibilidades de tener algo realmente o una oportunidad económica fundamentalmente le quita ese quehacer a la actividad que debe ser una actividad noble. Y lo más grave es que sí, está sucediendo, se oye ya con opción a las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados que serán en un año, que los puestos para las candidaturas cuestan mucho dinero. Se habla que en Quito una concejalía, un puesto para una lista de concejal, tienes que pagar 50 y 100 mil dólares. Eso sería terrible si fuera verdad. Lamentablemente, eso es lo que está viviendo el Ecuador y somos los ecuatorianos los que tenemos que sacarle al país adelante. De esta manera, con Lorena Paredes Muirati, hemos dicho las cosas como son. Lorena, muchas gracias. Gracias a ti, Patricio. Fue un honor estar acá. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.